Bueno, una cosa más sobre Smith. Bueno, todo lo que quieran, ¿no? Pero de mi parte, por lo menos, porque entonces así pasamos al otro. También observen que hay una diferencia con lo que comentamos la clase pasada. Me acuerdo que vos, María Paz, habías mencionado a Hobbes y me habías dicho del asunto de la sociedad, el estado de la naturaleza, la sociedad civil. Comparemos con Smith. En los teóricos contractualistas clásicos, lo que vamos a encontrar es lo siguiente. Es decir, podría haber una semejanza con Hobbes, en todo caso, en el sentido de que están pensando que el hombre tiene, que tiene una naturaleza humana, digamos, que es bastante embromada, digamos, ¿no? Bien. A Hobbes lo llevaba a pensar que entraban, digamos, en una guerra de todos contra todos. O sea, ahí encontramos al individuo, pura y exclusivamente el individuo. Todos contra todos. Pero ¿qué pasaba? Que Hobbes decía, pero esto no es una sociedad, esto es un desastre. Porque el estado de guerra no puede ser la sociedad, no puede ser lo normal, por decirlo de alguna manera. Tiene que haber otra cosa. Y entonces Hobbes decía, claro, hay otra cosa, y justamente para que haya otra cosa, es necesario que salgamos del estado de guerra de todos contra todos y hagamos política. O sea, sellemos la paz. ¿Me estoy explicando? Vean la diferencia que hay con un Smith que dice el hombre es jodido, tiene todo esto, que también decía Hobbes. Pero dejemos de los artilugios, dejemos de lado los artilugios que inventaba Hobbes, que era que se sentaban, pactaban, transaban, sellaban la paz, escribían leyes, etcétera, etcétera, y además tenían a un tipo por encima de ellos que les hacía cumplir la ley. Esos son todos artilugios que no vale la pena, porque es encorsetar al ser humano. El ser humano es violento, es confrontativo, no busca la paz, déjalo hacer. Ese es el punto para Smith, porque ese es el terreno de la política. ¿Se entiende cuál es la diferencia, no? Y desde otro punto de vista, por eso les mencioné a Rawls, porque es uno de los liberales más, teóricos liberales más actuales, más contemporáneos, quiero decir. Se murió, creo que 2003, 2004, 2006, por ahí se falleció este hombre. Escribió mucho sobre, fue uno de los últimos liberales teóricos, digamos, teóricos liberales, que incluso confrontó con, ¿cómo se llama este expresidente, el presidente Bush en los Estados Unidos, ¿no? Me hicieron una disputa terrible porque Rawls era uno de los defensores más acérrimos de la libertad de expresión, de prensa, ¿no? Porque como buen liberal, obviamente defendía la libertad de expresión. Y se oponía a Bush cuando estableció una ley, que ahora no me acuerdo, una enmienda o algo por el estilo, que prohibía la expresión, digamos, fue después de las Torres Gemelas, de los musulmanes. Y que los encarcelaba, que los mandaba presos allá a la isla de, ahora no me sale, la cárcel esta que está en Cuba, ¿no? Los encerraba ahí. ¿A Guantánamo? A Guantánamo, exactamente. Estaba en desacuerdo con todo eso porque decía, no, ¿por qué los vamos a hacer callar? Deja que se expresen todo, tiene una visión radical sobre lo que es la libertad de expresión y es esta, ¿no? Mirá, che, este es el enemigo nuestro. Muy bien. Deja que se exprese todo lo que quiera. Todo. Deja. Cuanto más exprese sus ideas, más rechazo van a tener esas ideas, porque nosotros no somos así. ¿Me explico? ¿Qué hubiera dicho hoy, por ejemplo, con los talibanes? Mirá, che, ¿qué le vamos a hacer? Dejá que se expresen los talibanes todo lo que quieran.
Que vengan los talibanes acá a explicar, que nos vengan a explicar acá a la Argentina, a ver por qué diablos las mujeres tienen que guardarse, encerrarse, no pueden manejar, no pueden hacer nada, y tienen que estar subordinadas al hombre. Que lo expresen acá, que vengan acá, a ver cuántos adeptos van a tener. Eso es lo que decía John Rawls, se lo traduzco, ¿no? A un caso, digamos, bien actual. ¿Me explico? Bueno, ahora, justamente es exactamente lo contrario a Smith. Porque además, ojo, cuando nosotros llegamos a establecer un enemigo tan fuerte y tan poderoso, lo que vamos a hacer en esta lógica smithiana es prohibirlo y después perseguirlo. Después echarlo, y después, si no podemos hacer con todo eso, lo vamos a aniquilar directamente. ¿Qué es lo que pasa con los totalitarismos smithianos? Rosambalión es algo bastante diferente, ¿no es cierto? Bueno, yo he hablado un montón, che, ¿por qué no hablan ustedes un poquito? A ver. Dale, Joaquín, que era fácil, Rosambalión, ¿o no? Querían lectura fácil, mira. ¿Qué me mandás siempre al frente a mí? Evelyn, vamos. Sofía, vamos. Ah, bueno, ahí está un Los poco más escucho. democrático. Sí, Rosambalión es bastante distinto. Igual hay algunas cosas que supongo que era también Bernstein, que bueno, que también las nombra Rosambalión, que hoy mientras hablaban un poco, o sea, me hizo ruido porque justamente los dos lo hablan. Ujú. Pero bueno, lo que trata de hacer el autor, o sea, lo que plantea en un primer momento, es hacer una historia de la política. O sea, cuando lo empecé a leer me resultó medio parecido a lo que planteaba Hannah Arendt, que hemos leído la semana pasada. Pero bueno, después empieza a diferir un poco porque empieza a recorrer lo que es la historia social. eh, Habla justamente de, la palabra clave que había marcado era normas, o sea, habla justamente de las normas de convivencia, le dedica como 4 o 5 páginas, eh, justamente de lo que hablamos hoy más temprano en la clase, de que es la misma sociedad la que plantea esas normas para, bueno, poder convivir y no pisarse los unos a los otros. Eh, y bueno, eso. Si alguno quiere seguir, ahora si no busco algo más para seguir expandiendo. ¿Qué más? Pero él no dice que va a ser una historia de lo político y no de la política. Cuando ¿Cuál es la se marca una distinción? diferencia. ¿Qué es lo político? Lo político, él menciona que es la justicia, el Estado, la nación, como que son las cosas que se van manteniendo en el tiempo, y la política básicamente es el día a día, tal vez, dentro del Estado, dentro de la nación o dentro de la justicia. Y él, por lo que yo entendí, quiere estudiar básicamente esas instituciones que hacen a lo político y no a la política. Ujú. Así es. ¿Qué más? ¿Por qué lo plantea así? Estamos acostumbrados, yo estoy acostumbrado a escuchar perros todo el tiempo. Así que no te hagas problema, Sofía. Tiene momentos. Ahora está callado, estuvo hasta recién rajuneando la puerta. Pero bueno, mientras esté callado puedo hablar. Bueno, son muy complicados los cachorritos. Creo que es bastante más simple que Arendt en comparación. Y a medida que los compañeros iban mencionando cosas sobre Bernstein, encontré por ahí un par de cosas en común. Eso que puse ahí en el chat
que, bueno, como decía el compañero, también hay como una diferencia entre lo político y la política que hace el autor. Plantea la política como una cuestión de competencia, que por ahí se me ocurría pensarlo en términos de Bernstein como la tensión, la unidad y la separación. Y a su vez plantea lo político como la mera existencia en comunidad y todos los arreglos que se pueden hacer ahí en el medio. Creo que alguien ahí citaba también, leía, lo estoy buscando, está al principio, ¿no? El Estado, la nación, las leyes, pero bueno, no me acuerdo. Y después vos también, acá, poder, la ley, Estado, nación, igualdad, justicia, etc. Y después agregué un comentario en el texto, pero no lo puedo encontrar. Cuando vos habías mencionado, ya lo busco y te digo. Sí. Acá. Yo de Rosambalión comparé algo que tenía que ver con, bueno, una cosa que decía Verne, con el tiempo. Sí, eso mismo. Que eso tenía que ver con la historia, porque justamente Rosambalión, a diferencia de lo que hemos leído, es un historiador. Él tiene una propuesta, es una propuesta de un historiador, por eso se los di para leer. Sí, decime. Claro, vos habías mencionado en relación a Bernstein que las normas o las reglas o las leyes no eran una cuestión inmutable o inamovible, sino que más bien era una cuestión temporal, que yo no sé si es que la sociedad se adapta a o las leyes se forman en torno a la sociedad, es medio el huevo y la gallina, ¿no? Plantear eso. No, lo que pasa es que el Rosambalión tiene una posición que por otra parte comparto. No todos compartimos esta posición, no tenemos que compartirla, ciertamente. Pero yo comparto, digamos, la posición de Rosambalión en el sentido de que justamente la historia no se repite. Eso es lo que nos está diciendo. Como la historia no se repite, como hay cambio, no un cambio producto de una gran revolución, digamos, que nos cambie, no se trata de eso, hay cambio en la historia. Entonces, lógicamente tienen que cambiar las leyes porque las leyes quedan obsoletas. No son inmutables porque los tiempos van cambiando y nosotros, quienes vivimos en una comunidad política, las vamos cambiando. Las vamos modificando, las vamos mejorando, las cambiamos. Decimos, bueno, esto no sirve más, hay que hacer una cosa distinta. De eso se trata, ¿no? Entonces, ese es el planteo de Rosambalión, es la propuesta que tiene, es decir, bueno, volvamos a hacer una historia política, ¿no? Que ponga énfasis menos en la política y más en la historia, porque es de ese modo como vamos a ver cómo funcionan las instituciones. Para su caso, la última institución que él analiza y que le preocupa es la democracia, porque la democracia también Claro. No es que piensa la política como una cosa abstracta o suelta, sino que la piensa en el marco democrático, y creo que es importante prestar atención a eso porque no es lo mismo pensarla en, no sé, democracia del siglo XIX, XX, XXI que hace un par de siglos atrás. Sí, él aclara que por ahí es importante prestar atención al marco democrático porque las normas o el corto plazo al que se está acostumbrado tiene que ver con atender a los caprichos de la democracia, una cosa así, dice. Claro, sí. Hay una diferencia entre el corto plazo y el largo plazo, digamos, ¿no?
de las cuestiones que tiene que atender la democracia, digamos, en el corto plazo y en el largo, ¿no? Entonces decía, bueno, hay urgencias en el corto plazo que por ahí no son las mejores, porque hay una agenda que el hombre debe fijarse, digamos, más a largo plazo. Y ahí hay una tensión, digamos, bastante importante, ¿no? En donde la voluntad general suele tener mucho, mucho peso. Para él lo importante de la democracia, en este libro no discute qué es democracia ni nada de eso, ya le ha dado por supuesto, ha escrito otros libros que hablan de eso, pero para él, digamos, una de las claves de la democracia es que precisamente permite dialogar, cuestionar, confrontar, es decir, permite generar un debate que necesariamente deberá ser fructífero, ¿no? Es decir, ¿el debate para qué? Y el debate para solucionar las cuestiones prácticas de lo político, ¿no? De la política, que son las cuestiones que él señaló, que siguen siendo permanentes, porque, a ver, nosotros nos seguimos preguntando cómo debería ser, cómo debe ser la justicia, cómo debe ser, digamos, el Parlamento. Nos seguimos preguntando sobre esas cosas, nos seguimos preguntando, ¿y cómo debe ser un partido político? ¿Cómo debe ser nuestra vida en comunidad? ¿Qué leyes debe tener? Nos vamos a seguir preguntando permanentemente esto, ¿no es cierto? Y también nos vamos a preguntar sobre el concepto de representación, porque ¿cómo deberíamos estar representados? Vamos a ir directamente, digamos, a plantear, cada uno plantea por su cuenta, digamos, lo que piensa. Lo haremos a través de intermediarios, de representantes, ¿cómo? Entonces, acá viene la propuesta de él. Para poder responder estas cosas, nos dirá, es necesario estudiar el pasado. Es necesario ver cómo otros hombres en tiempos y lugares precisos hicieron las cosas para ver si podemos aprovechar algo de todo eso, ¿no? Porque además hay otra cosa, también si vemos nuestra propia comunidad política, venimos de una tradición, no es que venimos de la nada, de un repollo. Entonces, como no venimos de un repollo, tenemos que ir viendo, ¿no? Estudiando, digamos, de dónde vienen estas cuestiones que a él le preocupan, ¿no? Que es Rosambalián es uno de los autores que retomamos para decir que que hay una nueva historia política, ¿no? A mí me parece que es un poco es una historia política. Podemos decir que es la historia política ayornada. Pienso que es más para justificar, digamos, el campo, nada más. ¿Sí? ¿Vas a decir algo, Sofía? Sí, él plantea la historia de lo político también como, interpreto como una cuestión que últimamente se ha tornado más interdisciplinaria, pero que al mismo tiempo la interdisciplinariedad apunta siempre a ángulos muertos, usa esa expresión, lo cual interpreto como puntos ciegos, tal vez, Sí. o como vacíos, o como tal vez como una especie de retorno a lo polémico. Bien, ¿no? Claro. No sé si lo plantea como un dato o una mirada más sobre la historia de lo político, o si lo plantea como un problema o como algo a lo que hay que apuntar. No sé. No, tal vez lo deja ahí para que a ver si alguno de nosotros lo estudia. Él también tira así cosas, ¿no? Va a decir, bueno, ahí hay algo para estudiar. Desde el punto de vista teórico, por ahí, ¿no? Él no es, es un historiador antes que nada. ¿Qué me cuentan de las cartas? Yo les dije que estas cartas tenían justamente la particularidad de ser representativas de unos
formas de entender la política, ¿no es cierto? De cómo, digamos, algunos hombres de la época que tuvieron una influencia bastante determinante en las cuestiones políticas, bueno, justamente habían dejado algunos documentos donde expresaban su manera de comprender la polis, de comprender las unidades políticas, de comprender cómo eran los hombres en sociedad, ¿no es cierto? Cómo se comportaban, etcétera, etcétera. Y bueno, ¿qué me dicen de Monteagudo? En mi caso, tipo, las últimas 2 páginas en las que empieza a hablar ya como del caso de Inglaterra, que domina lo que sería la parte de Estados Unidos, y la trata como de una pequeña islita, la sentí muy parecida a una carta que abordamos en los teóricos de Argentina 1, que era la carta dirigida a los españoles americanos, de un jesuita, que no recuerdo el nombre, así que por las dudas no lo digo. Llama a esa Unión Americana para sacar a los imperios, digamos, del territorio, por decirlo de alguna manera. Y también tuve en cuenta que, bueno, abajo dice la fecha, 1812, como que ahí ya habían pasado estas invasiones inglesas, si se quiere. También quizás como que se puede hacer una conexión ahí. También noté como un carácter muy enojado de Monteagudo cuando escribía, porque es como que decía, ¿cómo puede ser que nosotros querramos ser libres y se nos trate por eso de rebeldes? Hay como todo un carácter de llamado a una unión para poder independizarse, ¿no? Aunque ya había pasado la Revolución de Mayo y como todo ese comienzo, pero no, como desde ese lado. Sí, hay que considerar que están en 1812, todavía no han sellado la unidad, pero están, digamos, en pleno resistencia, por decirlo así, ¿no es cierto? Y no ha llegado todavía a la unidad, digo, de los reyes en Europa para sellar lo que se llamó, digamos, la Santa Alianza, ¿no? Y la vuelta, digamos, a la recuperación, digamos, de los territorios coloniales. Todavía eso no se ha planteado, pero está en danza ese punto, ¿no? Y obviamente que sangra por la herida, porque en realidad hay mucha resistencia a la revolución. Y la resistencia no es solamente externa, está al interior, pero eso es justamente lo escribe para que lo lean también los internos. Él, en este año, digamos, junto con la logia Lautaro, provocan la caída del directorio. Perdón, la caída del triunvirato, del primero, y se establece el segundo triunvirato, ¿no? Pero efectivamente, digamos, está haciendo un planteo, bueno, yo diría que el planteo fuerte de la revolución es lograr esta libertad. ¿Tiene alguna otra connotación esto? Podríamos preguntarlo, ¿no? Bueno, sencillamente nos está diciendo, ustedes ocúpense de lo suyo, digamos, no nos traten de rebeldes a nosotros cuando también ustedes hicieron lo suyo, ¿no? Cada uno ha hecho lo suyo. Acá era ridículo, digamos, que los americanos, ya fíjense que él habla de América, ¿no? Y habla de Norteamérica, es Norteamérica. Son los americanos del norte, ¿no es cierto? Que hicieron su propia independencia, ¿no? Dominados por una pequeña islita, ¿no? Que era una ridiculez. Esto lo va a señalar también, hoy lo mencioné, me río porque Hobsbawm decía exactamente lo mismo. No sé si alguna vez leyeron en Hobsbawm algo parecido, pero decía, digamos, es una isla
una cosa muy chiquitita y una cosa muy pequeña, ¿no? Que en realidad está dominando un conjuntos de territorios muy grandes, con muchísima gente, millones de gente, millones de personas dominadas por unos pocos millones, digamos, de personas que viven en una isla. El mismo Hobsbawm lo decía, ¿no? Para explicar las razones de por qué eran un imperio, aún siendo tan pequeños. Bien, ¿y qué más dice Monteagudo? Bueno, siguiendo con o sea, lo que viene a ser el tono de queja o de reclamo, creo que en una de las últimas 2 páginas les reclama justamente esto, de cómo a los americanos nos llaman rebeldes, hablándole a los ingleses, si incluso ustedes, no sé, pasaron por caldazo a un rey, o sea, usa un término de la época, básicamente que lo bajaron ellos, Sí, le cortaron la justamente cabeza. haciendo lo mismo, claro, siguiendo justamente ese tono de queja. A mí me llamó mucho la atención y, o sea, busqué a ver si él había viajado a Europa, porque bueno, me quedó también la idea de cuando cruzamos Argentina 1, que hemos visto mucho de Bolívar, de cuando había ido a Europa y había vuelto con muchas ideas de la ilustración y eso. Entonces, bueno, me pensé que había pasado algo parecido, pero si no vi mal, él estuvo siempre acá en Estuvo América. en el territorio americano, no viajó. Sin embargo, se habrán dado cuenta que él menciona una cantidad de autores increíbles. Se han dado cuenta que tiene una formación que es derivada de la escolástica, precisamente menciona a Licurgo, Platón, Aristóteles, conoce los reyes los reyes y los cónsules de Roma. O sea, tiene... Y además, digamos, justamente menciona la polis y dice, bueno, para alcanzar, digamos, nosotros tenemos que lograr, digamos, alcanzar los objetivos, los mejores objetivos de una Grecia y de una Roma, ¿no es cierto? Es muy racionalista por momentos, Monteagudo, pero por momentos también se torna muy voluntarista. Se han dado cuenta que él dice, bueno, pero nosotros vamos a alcanzar el progreso, la libertad y qué sé yo, cuántas cosas más, ¿no es cierto? Van a emerger de los desiertos, de nuestros desiertos, ¿no? Ciudades, múltiples ciudades, o sea, tiene en la cabeza, digamos, no tiene elementos tal vez muy racionales para decir que esto va a ser así, porque recién está en un proceso de formación. Sin embargo, ¿no? Hay mucho de voluntad, lo vamos a hacer, ¿no? Lo vamos a hacer. Bien, ¿qué más? También habrán observado que él también tiene una concepción de lo que es el hombre. Al principio de todo, él habla del temor, ¿no? El temor y la ambición producen las facciones, y estas los partidos. Fíjense. No lo menciona a Hobbes, no sabemos si a quién leyó, etcétera, etcétera, pero tal vez él lo pensó por su cuenta. Esto, digamos, es la idea, digamos, de, volvemos al punto, los hombres parten, digamos, por eso es importante, algunos autores nuestros son importantes, porque vuelven a partir, digamos, de conceptos que son claves. Es preguntarse cómo es el hombre. Y no es una pregunta chiquitita así. No es, a ver, ¿qué pantalón me pongo para salir a la calle? ¿Me explico? Es macana. ¿Qué es el hombre? ¿Cómo es el hombre? Y dar una respuesta no es tan sencillo, porque es jugarse. Dice, bueno, ¿qué anima a los hombres? El temor y la ambición, que finalmente generan las facciones, los grupos, los partidos y la discordia que emerge entre estos hombres que se reúnen, digamos, a través de las facciones, que es efectivamente va a ser la gran preocupación
¿no? La gran preocupación de todos los hombres de esta época, generar, apaciguar las pasiones. Aquí empezamos a tener una diferencia bastante sustancial con algunos de nuestros teóricos. Hay una finalidad de la política, nos dice Monteagudo, que es aplacar las pasiones, aplacar esas discordias que nos van a venir muy mal, porque lo que necesitamos ahora es no tenerlas, es generar una unidad, es mantener la unidad que viene de la época virreinal, ¿no es cierto?, de ese virreinato, mantener esa unidad, y por ende, de aquí se va a derivar que necesitamos, sí o sí, en este sentido muy racionalista, vamos a necesitar una ley, una carta magna, algo, digamos, que sea un impedimento para que se desarrollen las debilidades humanas, lo que él considera las debilidades humanas, que son justamente esas pasiones. ¿Sí? Bueno, y... Profe, sí. el tema de las pasiones, Uh-huh. ¿lo pudo haber sacado de Maquiavelo? Porque Maquiavelo en los discursos sobre la primera década de Tito Livio escribe algo sobre esto. Y cómo contrarrestarlo, incluso dice lo mismo que Monteagudo sobre los tribunales públicos. Y pone el ejemplo de Roma con los tribunos y la aristocracia, si mal no recuerdo. Sí, sí. Posiblemente lo haya leído, posiblemente lo haya leído. Sinceramente no lo sé, pero es probable que lo haya leído. A lo mejor ha leído más de todo lo que nosotros suponemos, en el caso de Monteagudo como en el caso, como otros casos, ¿no? Pero sí, efectivamente, hace planteos muy parecidos a los de Maquiavelo. Y también hace algunos planteos que suenan bastante modernos, porque este asunto del tribunal es el tribunal público. Fíjense que acá hay una cosa que es novedosa. Monteagudo nos está tratando de generar un espacio público, político, en donde se diriman las cuestiones. También está persiguiendo la libertad de expresión, porque fíjense que él dice, si nosotros acallamos la opinión pública, nosotros tenemos que hacer lo contrario, tenemos que dejar que las libertades se manifiesten a través de la libertad de expresión, porque si nosotros los prohibimos, lo que vamos a lograr es que se formen las facciones por debajo, que actúen, digamos, que se vuelvan under y actúen, digamos, en contra nuestro o en contra del sistema o de la unidad, de lo que sea, clandestinamente, en forma clandestina, conspiren contra, digamos, el poder constituido. En cambio, dejá que se expresen, abrí la cancha, que se expresen, digamos, las opiniones públicamente, generar las condiciones para que esto suceda. ¿Qué es lo que va a hacer? Pensemos esto, ¿eh? Por eso les dije el asunto de 1812, el segundo triunvirato. ¿Y qué cosa es el segundo triunvirato? Una cosa muy puntual, que es el llamado a una asamblea general constituyente, la asamblea del año 13. La llama el triunvirato, y la asamblea del año 13 va a establecer algo que acá en 1812 nos está diciendo Monteagudo, que es este asunto de la libertad de expresión. Voy a ser breve, no están quedando nada. En todo caso, nos conectamos 5 minutos más para así redondeo, digamos, con lo que nos queda, nada más. Les decía, la Asamblea del año 13, ¿saben qué establece? No solo la libertad de prensa, sino que dice, hay mando, o sea, la Asamblea es una Asamblea soberana, tiene poder de decisión. Y dice, mando a elaborar un periódico que sea la voz oficial. Y lo va a bancar el Estado, punto. Y al mismo tiempo, mando a publicar un periódico que lo va a financiar el Cabildo como órgano censor
censor que vaya en contradicción con el gobierno y con el otro, obviamente, el otro órgano de prensa. Corto y volvemos. Hacemos una publicidad, ya venimos, ¿eh? Y en efecto, esos dos periódicos empiezan a editarse. Uno es La Gaceta y el otro periódico es El Censor, se llaman así. Y están financiados, uno por el triunvirato y el otro va a estar financiado por el triunvirato y después el directorio, y el otro va a estar financiado por el cabildo, que entran en confrontación entre sí y son representantes de distintos sectores. ¿Me explico? Y es buenísimo lo que ocurre, porque uno puede leer, lo leemos hoy. Esto es muy llamativo, ¿no? Independientemente de los resultados, etcétera, etcétera. Pero esto nos da una idea, digamos, de lo que tenía en la cabeza un Monteagudo y compañía. Es decir, los hombres, los revolucionarios de la época, después decimos que no hay revolución. Hay gente que, digamos, historiadores que se plantean, no, pero ahí no hubo una revolución porque no hubo cambio de nada. No, bueno, pero Macana, esto es totalmente novedoso. Y desde el poder están diciendo, che, mirá, vamos a tener un órgano oficial en donde podamos decir todo lo que nosotros creemos que está bien. Pero vamos a poner un órgano que confronte con nosotros, que diga todo lo que nos hacemos mal, porque sabemos que la República no puede funcionar sencillamente con órganos de prensa, todos pensando lo mismo, todos diciendo, porque nos vamos a corromper. El punto pasaba por ahí. Necesitamos controles, y uno de los controles es la prensa. Si la prensa es toda oficial, ¿cómo nos vamos a controlar? ¿Vamos a hacer lo que se nos canta? No. Y miren lo que pasa, es una cosa muy, muy simpática que me encantó cuando pude descubrir que era así, ¿no? El periódico El Censor va a ser editado por un tal Valdés. Se apellidaba Valdés. Este tal Valdés era cubano, corrido por la revolución, ¿no? Huido de Cuba, y vino a Buenos Aires, se radicó en Buenos Aires. Él allá, ¿cómo se llama? Hacía periodismo, ¿no es cierto? Y se establece acá, digamos, en el Río de la Plata, y se dedica, digamos, a la prensa. Va a ser el editor y el director del Censor, el único. Él edita y escribe. Victoria, que todavía no tiré ninguna consigna de hoy. ¿Querés ahora la consigna? Te la pongo en el Facebook. No, la consigna de que había que hacer para hoy, que me olvidé para entregarte. Porque no la puedo encontrar. No tiré te la tiré así verbalmente, dije que había que hacer un parrafito a ver qué les parecían estas cartas, nada más. Lo que ustedes sobre las cartas era. quisieran. Lo que ustedes quisieran. Okay. No era una cosa muy puntual, sino qué era lo que ustedes pensaban de esas cartas, lo que emergía, digamos, de su cabeza, si es que emergía algo, supongo que sí. ¿Eso te lo tenemos que mandar al mail, profe? Y sí, ¿por qué no? Un parrafito. Cortito. Okay. No, sí, lo hice y me olvidé. ¿Querés ponerlo en el muro de Facebook? Dale, ponelo ahí. Y lo discutimos todo. No, te lo mando vos solo. No, ni loco. No, ponelo ahí y ahí entramos a discutir. Miren que esa es una posibilidad, ¿eh? De utilizar el Facebook y entrar a discutir ahí. En el grupo cerrado, obviamente. Bueno, entonces, vamos para cerrar. El asunto de Valdés era lo siguiente. Valdés era el director del Censor. Pero resulta que, y empezó obviamente a discutir con la Gaceta, ¿no? Con quienes escribían en la Gaceta. Uno de ellos va a ser Monteagudo. Pero lo más interesante es que este Valdés abre otro periódico que se llamó la Argentina, o algo por el estilo de la Argentina, no me acuerdo bien ahora, que hacía referencia a los rioplatenses, Argentina, el vocablo. Y no dice que es él, ¿no? Se hace pasar por otro. ¿Y qué hace? En el Censor
discute con la Gaceta y con la Argentina también. O sea, se pelea entre él mismo, digamos. ¿Me explico? Si ustedes lo leen, dicen, miércoles, acá hay una enemistad terrible. Y es él mismo. Se escribe un argumento acá y el contradictorio, el argumento que lo contradice en el otro periódico. O sea, que está editando dos periódicos y está confrontando consigo mismo. Es sumamente interesante esto, ¿no? Porque está marcando cuál era el espíritu de la época, el sentido de la discusión, qué era lo que se estaba buscando, etcétera, etcétera. Bueno, no voy a ahondar más porque si no se hace demasiado largo. Las otras dos cartas, una que estaba, bueno, la de Manuel García es impecable. Desde mi punto de vista es la que escribe alguien que ha reflexionado desde el punto de vista político sobre varias cuestiones. Digamos, la política tiene determinados objetivos, ¿no? El político tiene que llevar adelante digamos, una práctica, tiene que hacer una práctica política que no genere esto que está tratando de generar. ¿Me explico? ¿Y qué está generando Rosas con su práctica? Ojo, esto es de 1830. Él está diciendo, estás teniendo una política de encarcelamiento, ¿no es cierto?, brutal, estás echando un montón de gente, los perseguís, etcétera, etcétera, y no puede ser que todos estos sean unitarios. Y lo está diciendo en un momento en el cual en Buenos Aires, capital, y en la provincia de Buenos Aires, se están disputando dos facciones del poder, dos facciones del mismo partido federal, que son los seguidores de Dorrego y los seguidores de Rosas. ¿Me explico? Digamos, la carta está ubicada en ese contexto, no solamente de lucha contra los unitarios, que por ciertamente estaban formando la Liga Unitaria en Córdoba, ¿me explico? En ese momento. Ahora bien, es la reflexión de un político formado, capacitado, que ha hecho política por otra parte, porque ha sido canciller, ha sido ministro de Rodríguez. Entonces, conoce de la política, conoce la práctica política, sabe lo que es la búsqueda del consenso, que es exactamente lo contrario que está haciendo Rosas. Le está diciendo, mirá que a la larga vos estás generando una cantidad de enemigos que cuando llegue el momento, nadie te va a querer ni te va a auxiliar. Ni siquiera los alcahuetes que ahora te están diciendo que vos haces las cosas bien. Esto es impecable porque hasta el día de hoy sucede exactamente lo mismo. ¿Con quiénes? Con los líderes políticos que se rodean, digamos, de personajes oscuros, pequeños, desde el punto de vista intelectual inexistentes, como le pasó a Rosas. Rosas tuvo uno o dos. A uno lo mató, o mejor dicho, lo mató la mazorca. El otro supervivió, pero fue un alcahuete fenomenal. De Angelis, que lo vamos a ver. Y el otro fue este ministro que lo mató la mazorca porque hubo una rebelión del hijo, Massa. Vicente Massa. Vicente Massa era otro de los intelectuales que se puso al servicio de Rosas y finalmente lo mató la mazorca porque, bueno, por disidencias. Pero quiero decir que no tenía grandes intelectuales alrededor Rosas. Ahora vamos a ver dónde estaban. Y los amigos de Rosas, ¿qué le dice García, según García? Te dicen, todo está bien, seguí así, dale que vas bien. Los verdaderos amigos, como él, te dicen la verdad, y la verdad es que vas mal. Ahora, esto era 1830, no era el segundo gobierno, ¿no es cierto? Cuando llegue al segundo gobierno, vamos a darnos cuenta de la dimensión que tenían estas palabras. Porque efectivamente, lejos
de atenuar, digamos, ese tipo de políticas, la radicalizó. Rosas radicaliza esa política de persecución y es la que lo va a llevar a la perdición total, porque recordemos esto, ¿no? En febrero del 52, cuando se produce la batalla de Caseros, pierde, derrotado, pega media vuelta, desembarca y se va. Nadie lo auxilia, nadie lo asiste, desaparecieron todos los amigos, los enemigos, todos, desaparecieron todos, no quedó nadie, solo quedó. Esto es una cosa para reflexionar como, diría yo, un ejemplo que nos da nuestra historia. Un ejemplo patético de nuestra historia. Y lo mismo va a ocurrir con la carta, digamos, del propio Rosas. Ustedes fíjense que también la carta de Rosas es impecable. Es la de un político profesional, diría yo, práctico, que es impecable, porque le explica a López cómo debe hacer política, en ese momento, obviamente, ¿no? Cómo debe ejecutar la política, cómo se debe llevar a la práctica. Y lo que está diciendo en la carta es, inmutis, callate, no vas a andar diciendo todo esto, porque si llegan a saber cómo actúo, se pudre todo, me van a querer comer. No importa eso, porque también no se enteraba nadie y los que se enteraban después se la tenían que mandar a guardar, porque nadie le iba a hacer problema a Rosas. Pero está diciendo, che, mirá, vos tenés que manejar la política del engaño. Que no se sepa esto que te digo. Pero es esto, es el engaño. ¿Hay acá, digamos, alguna justificación de tipo moral? No. Es el terreno en todo caso, de la ética política. ¿Me explico? Porque para poder él, más o menos, poder, digamos, mantenerse en el poder, digamos, y que no lo cuestionen, ¿qué iba a hacer? Y ir obteniendo apoyos. Entonces promete algo que sabe no va a cumplir. Le promete darle la plata del Estado a aquellos que han perdido dinero, que no ciertamente son todos los pobres, porque tener 2.000 pesos, pagaban hasta 2.000 pesos. 2.000 pesos era bastante, muy importante. Significaba, digamos, que muchos de la campaña habían perdido las vacas, el rancho, algunas cosas más, algún comercio, etcétera, etcétera, con la invasión de Lavalle y las guerras que él mismo había hecho. ¿Me explico? Eso en el año 29, ¿no? Con todo ese, ¿cómo se llama? Con el sitio de Buenos Aires, que los ejércitos milicianos de Rosas hicieron. Entonces ahí perdió mucha gente, perdió dinero, mucho, en el año 28 y 29. Le promete, yo te lo voy a devolver. Bueno, fenómeno. Cuando empezaron a protestar, dice, bueno, para resolver esto le mando a la legislatura, ya sabiendo lo que iba a hacer. Un estratega impresionante. El tipo dice... Sí. También, profe, lo de la esperanza, ¿viste? Cuando habla de la esperanza, como que hay que devolverle la esperanza, aunque no le des nada, pero que tengan la esperanza de que va a llegar algo como esa promesa, como para mantenerlos en calma. Impresionante, porque ahí los vas a mantener, digamos, callado la boca, no van a abrir la boca, y entonces, bueno, y además te van a apoyar. Te van a apoyar porque vos le prometiste que a la tarde o temprano le vas a pagar. En cambio, los unitarios, ¿qué van a decir? Apenas lleguen, te van a desconocer la deuda. Ya, pero nosotros no lo hicimos esto. No dijimos que digamos, no te prometimos nada. Y esa es la concepción de una forma de hacer política. ¿Me explico? Porque no necesariamente, porque estaban suponiendo, Rosa, que los unitarios no iban a reconocer la deuda. ¿Me explico? Y eso tiene que ver con la concepción política de que el Estado soy yo. Cuando este Estado se termina,
viene otro Estado. No hay continuidad de las políticas públicas, para decirlo en otro término. Y eso sucedió en el siglo XIX con anterioridad y durante años posteriores también. Esto último que acabo de decir, de esta falta de continuidad, digamos, de las políticas públicas, ¿me explico? Pero de esto se hacen, digamos, se apropian, digamos, algunos políticos para decir, bueno, yo con esto puedo trabajar, puedo engañar, puedo prometerle a la gente, puedo elevarle la moral, la esperanza, etcétera, etcétera. ¿Más comentarios? No, y también viste que en una parte dice como que, bueno, después lo que sigue te lo voy a explicar cuando nos veamos, como que no se puede ni siquiera como adelantar lo que va a decir, o sea, me causa mucha gracia la carta, porque yo me imagino cosas así como, bueno, después te lo digo, así como que no puede quedar escrito. Y no, claro. Imagínate que en esa época se interceptaban las cartas a cada rato. Entonces había cosas que no se podían decir. Vaya a saber qué le dijo a López cuando se encontró. Vaya a saber qué le dijo. Pero tiene que haber girado más o menos en torno a estas mismas cosas. He dicho, mirá, podés hacer cosas peores también, ¿no? Como esto de Maquiavelo, de por ejemplo, llegás al poder y lo primero que tenés que hacer es cortar cabeza. Toda junta. Y después vemos. Después llega la paz, le devolvés las propiedades, no le sacas todo. ¿Para qué? Para que te apoye. Y esa es la manera, más o menos, de ir logrando el consenso. Nada más que, en el caso de Rosas, para mí se pasó de rosca, ¿no? Se fue demasiado. Y, digamos, ahí ya cuando te pasás de rosca no hay punto de retorno. Después tenés que seguir. Que es lo que García le advierte. García le advierte esto, no vas a poder volver de ahí. ¿Vos pensás que te podés bajar de esto? No, no tenés retorno. Ya está. Una vez que iniciaste ese camino, no podés volver. Y él, Rosas tenía la oportunidad de hacerlo y no lo hizo, porque él estuvo ahí en el interregno, ¿no? Y cuando vuelve peor. Se radicaliza, digamos. Pero no solamente pretende las facultades extraordinarias, sino que pretende la suma del poder. Y eso se ve cuando la legislatura de la provincia de Buenos Aires, o sea, la Junta de Representantes o la Sala de Representantes, deja de funcionar. Se reúne una vez por año y dice que siga Rosas, que sigan la suma del poder. Levantamos la mano, listo, bajamos la mano. En el orden del día. Lo siguiente, ¿cuál es? Bueno, pasamos a cuarto intermedio hasta el año que viene. Sí, listo. Pasamos a cuarto intermedio hasta el año que viene. Un año de vacaciones. Cumplido el año, se reunían de nuevo para reelegir a Rosas, darle las facultades extraordinarias de nuevo, la suma del poder, y se disolvía otra vez pasaba a cuarto intermedio de nuevo. Por eso no tenemos legislación en esa época, tenemos decretos. Decreto del Poder Ejecutivo, decreto. Profe, una duda, a mí me quedó como la duda de cuando dice, bueno, como que le vas a los deseos de ciertos amigos. ¿A qué se hará referencia a esos ciertos amigos? Como alguien que digamos, de alguna manera influye en la posición de Rosas. Medio raro Sí. eso. No, sí, cómo que no. Eso es una cosa para investigar. Ahí hay un tema, digamos, que hay que investigar, porque esto no se sabe bien. Pero García nos da, por eso muchas veces sirve para leer estas cosas para sacar temas, ¿no? De investigación. Después hay que ver Sí, me llamó la atención cuando dice, fuente. bueno, como para garantizar lo que los otros te piden, pero como Claro. que nunca lo dice, todo el tiempo habla de como un influjo de ciertas personas, pero nunca, digamos, las manda al frente. No te lo va a decir. Pero no es el único, ¿eh? Hay otros, ahora ya vamos a ver después de una fuente un poquito más adelante, que es un general, que es bastante chismoso,
Y entonces es divertido por eso, porque cuenta cosas y anécdotas y cosas de la intimidad del poder, ¿no? Y de los otros generales, y qué sé yo. Bueno, que terminó siendo, era federal y terminó siendo antirrocista. Pero, ¿qué es lo que se puede estudiar ahí? Lo que se puede estudiar, lo que nos da García, la pauta, es que, como pasa con muchísimos líderes, ¿no? Cuando emerge este líder que dice ser, digamos, dice atender por lo menos la opinión pública, que dice ser, que se mezcla con las masas, que atiende a lo popular, etcétera, etcétera, inmediatamente, como se viene de una lucha política bastante aguda, se le empiezan a sumar personas o sectores, como ustedes quieran llamarle, que por alguna razón buscan en el líder resolver o dirimir las disputas políticas que venían acarreando con anterioridad. Y en esa asociación empiezan a mezclar las cosas que eran públicas con las cosas que eran privadas. Las venganzas personales, que son las de las cuales nos habla García. Ese asunto de las venganzas personales, ¿saben? Hay un campo tan fructífero para investigarlo. O sea, para detectar quiénes son los vengadores que se meten dentro, digamos, de un grupo para poder lograr la venganza. Porque allí, ¿qué vamos a encontrar después? Rosas embarga tierras, no sabemos bien para qué. ¿A quién se las da? Ahí es donde viene el asunto, ¿no? ¿Me explico? ¿Quiénes son los beneficiarios de toda esa política? Ahí es donde hay que rascar mucho para saber y conocer de este tipo de cosas. Bueno, jóvenes, me cansaron, ¿eh? Estoy cansado ya de verlos acá. Así que nos vamos a ir. Para la próxima clase, ¿qué tenemos para la próxima clase? Bueno, tenemos en la planificación, está dicho, ¿no es cierto? Hay un escrito de Senillosa, de Felipe Senillosa, que es un editor de periódicos, un español venido de España, del cual le voy a contar yo su historia breve, porque he escrito algo al respecto. Bueno, tiene un escrito que se llama así, escrito de 1820, que es medio largo, que dice, se puede leer rápidamente, que arma su argumentación en torno a planteos jovesianos, diría yo. Así que lo pueden leer tranquilamente. Después también otro trabajo, otra cosa de Senillosa que se llama Los Amigos de la Patria y la Juventud, que es el periódico que él editaba. Hay un par de documentos que también hablan sobre cuestiones muy parecidas a ese documento escrito de 1820. ¿Sí? Pueden leer cualquiera de estas cosas, incluyendo el tercer documento, que es de Camilo Enríquez, se llama Observaciones acerca de algunos asuntos útiles. Así se llamaba el periódico que editaba Camilo Enríquez. Camilo Enríquez es un sacerdote chileno, venido, digamos, a la Argentina, a Buenos Aires, mejor dicho, y que, editó mucho. También, digamos, escribió y fue director de La Gaceta, pero que en este momento, en 1815, edita, paralelamente a Los Amigos de la Patria y la Juventud, este otro periódico que se llamaba Observaciones acerca de algunos asuntos útiles. Y tienen para leer como cosa general cualquiera de esos tres textos, el de Carossi, que habla sobre la Biblioteca de Mayo, y esto es para saber qué leían los autores de Mayo, ¿correcto? Con esto complementamos esto que decíamos, que lo que leía Monteagudo, etcétera, etcétera. Sobre la Biblioteca de los Morenistas. Después tenemos este texto de Gorriti, del sacerdote Gorriti, que conviene leerlo porque después lo vamos a encontrar tiempo después
a otro sacerdote también argumentando cuestiones que hacen, digamos, a la forma de pensar las unidades políticas en esa época. Y lo otro es de Souto, sobre una idea de unidad que seguramente lo conocen de Argentina 1. No sé si lo leyó alguno. Yo se los había dado para leer. Esta es una... Habla justamente de eso, de unidad, ¿no? Y de algo que dijimos hoy, cuando estábamos comentando Monteagudo, que era esta idea de lograr esa unidad política, ¿no es cierto? Y nos habla del significado, lo que significaba unidad en esa época, que no era lo mismo que unitarismo. Y hace esa distinción y, bueno, si a alguien le interesa, eso. Uno de los tres. ¿De acuerdo? Cada uno de ustedes elija uno de los 3 documentos, uno de los 3 textos. ¿Sí? El de Gorriti no lo tengo yo. No, pero lo descargué cuando entré al link de Mega. Ajá. El texto de Goldman sobre Gorriti. De Goldman sobre Gorriti es. A ver, te voy a decir, por el momento, ahora no les pido que hagan nada. Solamente nos vemos la clase próxima y conversamos sobre estos asuntos útiles. ¿Mm? Bueno. Nos vemos el próximo viernes, esperemos seguir bien, de salud por lo menos, ¿no? Todo lo demás, qué sé yo, no sé. Vamos a hacer una abstracción y sigamos leyendo. Por ahí, para el futuro, esto nos va a ser de utilidad. Pienso que sí, ¿no? Bueno, muchachos. Gracias, profe, estuvo buena la clase. Les mando un saludo grande. Que lo pasen bien. Gracias, profe. Chau, chau. Buen fin de. Chao.